Las tácticas de un depredador varían según la especie y las características de su presa. Pero su arma más letal es la astucia con la cual convence y aleja a las víctimas de su zona de confort para tener el control total sobre ellas. Freddy Armando Valencia Vargas nació en Bogotá, Colombia, en el año 1982. Lo poco que se sabe acerca de su vida familiar son las declaraciones que él mismo dio a los medios y a los investigadores. Según el mismo Freddy, era muy apegado a su madre, por lo que cuando ella murió, teniendo 35 años, para Freddy, un niño, fue un duro golpe. Vivió por muchos años en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital colombiana, donde a muy temprana edad mostró signos de violencia, motivo por el cual fue inscrito en una escuela especializada en artes marciales. Estudió en la institución educativa distrital Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, donde obtuvo el grado de bachiller. Después ingresó a la universidad, donde cursó 4 semestres de ingeniería industrial, carrera que dejó por completo debido al consumo excesivo de drogas. Esto hizo que Valencia Vargas se fuera de su hogar hasta convertirse en un habitante de la calle. En ese ambiente se aprende a sobrevivir, y en la calle Freddy encontró el crimen como un medio de subsistir, y esa agresividad que ya tenía afloró mucho más durante su vida en la calle. Una de las cosas que más impactó en la mente de los colombianos respecto a los crímenes de Valencia fue el lugar que escogió para estos, un lugar símbolo de la capital, un lugar de peregrinaje, donde los colombianos y extranjeros acuden por una fervorosa fe, deporte o turismo, un lugar obligado para todo aquel que visita Bogotá, además porque desde su cima, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, se tiene una vista total e impresionante de Bogotá. Justamente allí, en la falda de ese cerro, Freddy Valencia encontró un lugar con algo de privacidad y no tan alejado del punto donde iría a buscar a sus víctimas. Freddy armó un refugio con materiales de reciclo, el cual en Colombia se llama cambuche. Son viviendas muy precarias, que a duras penas protegen de la lluvia, pero brindan un resguardo para al menos dormir. Entonces la zona en la cual actuaba este criminal era Monserrate y el centro. En el centro se encuentra la que fue tristemente famosa la calle del Cartucho, el expendio más grande de droga en el mundo, prostitución y refugio de peligrosos criminales donde mantenían personas secuestradas y menores prostituidos, donde torturaban, asesinaban y deshacían cuerpos en el ácido. Sí, ese era el lugar perfecto para captar a sus víctimas. Buscaba jovencitas de la calle, desesperadas por algo de comer y droga. Las hallaba escarbando en las basuras y las abordaba con palabras gentiles, las cuales no estaban acostumbradas a oír. Estas muchachas tenían hogares que las esperaban, familias que las buscaban, las trataban de sacar de su vicio, pero ellas escapaban y volvían a ese infierno llamado el Cartucho. Infierno donde encontraron al monstruo que les robó lo único que poseían, la vida. Freddy Valencia bajaba todos los días de su montaña, se camuflaba fácilmente entre los recicladores, pasaba desapercibido, era uno más de ellos. Esto fue su tiquete de entrada al Cartucho, donde no todo el mundo era bienvenido y de donde no todo el mundo volvía a salir. Freddy también robaba de modo que estas mercancías le servían para atraer a las muchachas que con la promesa de cambiarse de ropa y darse un baño y tal vez comer, se las llevaba a su guarida en ese cerro que, entre otras cosas, no es de fácil acceso porque hay trochas, vegetación y es muy alto. Algunas lo acompañaban, pero Freddy no les ofrecía esto porque era su día de suerte. Él pedía algo a cambio, algo que siempre llamó los 5 minutos de placer. Según sus declaraciones, ellas accedían y subían con él. Luego, ya estando en el cambuche, algunas se negaban a darle eso que él les pedía, y él dice que además querían llevarse las cosas que tenía allí. Entonces, según declaró él, la furia lo invadía y las tomaba por el cuello, las sofocaba, pero no las mataba inmediatamente, las accedía sexualmente.
Aquí hago un paréntesis porque Valencia fue absuelto del delito de acceso carnal violento y juzgado solo por los asesinatos, pero esa técnica de ahorcamiento está muy relacionada con algo llamado bondage o asfixia erótica, lo cual practican los sadomasoquistas, porque ahorcar mientras se tienen relaciones sexuales causa mayor placer, y esto lo saben los forenses. Así que por eso apelaron, ya que se cree que las violó mientras las sofocaba. Las mantuvo con vida mientras las sofocaba y finalmente las mataba. Luego cometía necrofilia con los cadáveres, cosa que sí confesó consciente de que ese delito no era un agravante tan importante como sí lo eran las violaciones. El sujeto no es estúpido para nada. Luego envolvía los cuerpos con plásticos o cobijas y ordenadamente los enterraba por estratos. Los cuerpos, sus pertenencias, su ropa, entre estratos de tierra, piedra y basura, iban formando una especie de pirámide de capas. En Valencia se ha identificado una característica común entre los asesinos seriales organizados. De hecho, le gustaba mantener un cierto orden y limpieza en su cambuche, donde encontraron luego unos bidones de agua potable y algunos objetos como ropa, probablemente robados o de las víctimas. Al enterrar a todas sus víctimas en cercanías de su cambuche, Valencia manifiesta un deseo de control sobre sus presas, muy probablemente para no ser descubierto, y también es probable que esto le otorgara un sentido de pertenencia, como una especie de coleccionismo macabro, el cual tendría bajo control. Hay una versión que revela que una de las mujeres a las cuales llevó a su cambuche continuó frecuentándolo y tenían una relación más o menos estable, hasta el punto en que ella se fue a vivir con su pareja, hijos y el perro al cambuche de Freddy, o por lo menos en las cercanías. El perro de esta familia empezó a escarbar, por lo que Valencia los amenazó con matarlos si continuaba haciéndolo. Al preguntarle el por qué era tan celoso con esto, él respondió que allí enterraba sus tesoros. Esto no hizo más que despertar la curiosidad del hombre, que luego esperó a que Freddy se fuera, y fue con el perro, y encontraron huesos humanos. La mujer avisó a las autoridades. El olor comenzaba a ser evidente, y ya en la zona había varios cambuches, así que es sospechoso el por qué por más de 5 años este hombre nunca hubiera sido denunciado. Sobre eso hay varias teorías. Al llegar la policía, Freddy no estaba allí, entonces aprovecharon para registrar, encontrando así todos los objetos pertenecientes a las víctimas. A su regreso, Valencia demostró un cierto nerviosismo, lo cual alertó a las autoridades, que comenzaron a excavar en el lugar. Al inicio no lograban encontrar los cuerpos, por lo cual pensaron que tal vez Freddy simplemente estaba mintiendo, era un mitómano que exageraba con la cuestión de haber matado personas, pero luego ya empezaron a encontrar los cuerpos. Cuando ya empezaron a encontrar los cuerpos, Freddy confesó y fue arrestado. Siempre ha dado versiones distintas respecto al número de víctimas, pero encontraron 11, 8 identificadas y 2 sin identificar. De todas las víctimas, solo una murió con arma cortopunzante, porque tal vez dio mayor resistencia. Para las madres de estas muchachas ha sido un verdadero viacrucis ir a ese cerro a ver dónde sus hijas dejaron su breve vida. Estas madres piden justicia, y la Alcaldía Mayor de Bogotá se tomó su caso, apeló la decisión del fiscal de absolver a este sujeto respecto al acceso carnal violento, porque eso sería una rebaja de pena. La pena a Valencia ha variado de 40 a 36 años. En este momento se encuentra en la cárcel modelo de Bogotá, y en una ocasión pidió auxilio a Derechos Humanos porque lo querían violar y picar en pedacitos. Freddy Valencia siempre se ha declarado víctima de las mujeres. Contó que en su niñez un grupo de niñas le bajó los pantalones y se burlaron de su miembro, lo cual generó en él un gran resentimiento hacia las mujeres. Este hecho podría ser cierto, pero parece que está tratando de dar una justificación a todos estos actos. Le preocupa mucho el que se le haya dado el sobrenombre del monstruo de Monserrate. Ha pedido en varias ocasiones que no se le llamara así, pero difícilmente esto cambiará su imagen de monstruo, ya que los hechos son los que hablan por sí solos. Las únicas que sobrevivieron al monstruo fueron 2 muchachas. ¿Qué las salvó? Un instinto, un sexto sentido tal vez.
Una de ellas dijo en una entrevista que los ojos de Freddy daban miedo, que cuando lo miró a los ojos pensó, tiene mirada de asesino serial, pues no le falló la intuición, y esto la salvó. De resto, todas las que lo acompañaron a ese cerro alto, frío y agreste no regresaron nunca. Sus madres se quedaron esperando a sus hijas, a sus niñas, porque para ellas seguían siendo solo unas niñas. Es irónico que en esa montaña, donde la gente va a rezar y a ver el rostro de la Virgen de Guadalupe, protectora, con sus brazos abiertos, para abrazar una ciudad donde se muere tanto, donde se muere en lugares rodeados de tanta gente, pero en soledad, y tus gritos son ahogados por el frío, la oscuridad y el silencio. Freddy Valencia volverá a matar si sale de la cárcel. Es una horrible pero realista garantía que dan los especialistas que han estudiado el caso. El escritor, psicólogo, forense y perfilador criminal Edwin Olaya dijo: el caso de Freddy Valencia es un recordatorio que advierte a las autoridades colombianas que en el país hay una criminalidad menos evidente, pero insidiosa y además letal, a la cual no estamos acostumbrados, y que debe activar estrategias más efectivas y especializadas para enfrentar al asesino serial. Un último dato que se supo es que encontraron el cuerpo de un hombre en cercanías de la zona donde Valencia vivía y actuaba. No se conoce, hasta el momento donde vi esa noticia, no se conocía la identidad de esta persona. Freddy Valencia asesinó en el periodo de tiempo entre 2010 y el 2015. Hoy tiene 39 años. Sus víctimas tenían entre 18 y 22 años. Y con este video concluimos una serie de 4 en la cual pudimos hacer seguimiento a los orígenes, el modus operandi y captura en algunos de los casos de los 4 asesinos seriales más peligrosos de origen colombiano, los cuales algunos de ellos fueron de carácter migratorio, como Pedro Alonso López, Garavito y Camargo. Se movieron entre fronteras de Colombia, Perú, Ecuador, y esto les facilitó mucho su labor de cacería, por llamarlo de alguna manera, dificultando mucho a las autoridades el poder entender que se trataba de un solo sujeto. No es fácil poder entender que se trata de un asesino serial, pero poco a poco las autoridades van indagando y se van dando cuenta de las situaciones, de las características de las víctimas y los rastros que van dejando estas personas. En los 4 se comparte una característica en común, que son sus orígenes de familias disfuncionales, de clase social baja, con problemas económicos, violencia intrafamiliar, traumas y situaciones muy negativas de maltrato y matoneo, en los cuales ellos se forjaron esa personalidad que los llevó hacia la violencia y hacia el odio del género femenino en algunos casos. Todos también compartieron ese fuerte impulso sexual que los llevaba a buscar sus presas, pero en ellos, por ejemplo, las víctimas eran distintas por cuestión de género, edades y características físicas. En el caso de Freddy Valencia, la diferencia de los otros 3 es que él no fue de carácter migratorio. Él siempre se movió en un territorio muy cerrado, que era entre Monserrate, el centro de la ciudad, y esto le jugó en su contra en el momento de capturarlo. En Colombia, de todas maneras, todavía hace falta una estrategia fuerte para poder continuar entendiendo cómo actúan y cómo surgen estos asesinos seriales tan peligrosos, porque aunque el 80% de este tipo de criminal surge de América del Norte, no sabemos de todas maneras con certeza cuáles son las estadísticas en Sudamérica, porque precisamente no se ha especializado mucho este tipo de seguimiento, y tal vez en este momento estén actuando muchos asesinos seriales y pasan desapercibidos porque en Sudamérica hay muchísimo tipo de criminalidad. Entonces eso les sirve para camuflarse.
Sería muy bueno, como dice el doctor Edwin Olaya, el cual nombré en el video, que se crean estas estrategias para poderlos continuar encontrando de una manera más efectiva y, por qué no, también prevenir este tipo de situaciones. Espero que el video te haya agradado. Sería bueno que te inscribieras para seguir recibiendo notificaciones respecto a los videos que publico. De pronto algo del material que estoy publicando te puede resultar interesante. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.